Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga más. Dando gracias, Señor, por este día que ha hecho Él, para adorarlo, para glorificarlo, para exaltar su nombre, para darle gracias por todo lo que nos da a diario. No tendríamos con qué agradecer tanta misericordia cuando no merecemos nada. Y precisamente hoy quiero darte esta palabra de parte del Señor. Y si yo le pondría un título a esta corta exhortación, le pondría la ceguera espiritual del pueblo de Dios actualmente, ahora, de nosotros, el pueblo de Dios ahora, la ceguera espiritual. Aquí en este pasaje bíblico que te voy a leer, el Señor está hablando de su pueblo de Israel, de la ceguera, de la hipocresía de Israel. Y el pueblo de Israel no solamente era hipócrita, sino tenía ceguera espiritual. Porque aunque conocieron el poder de Dios y los milagros de Dios, y el Señor le daba maná del cielo, le hacía crecer la ropa, le hacía brotar agua de la peña, tuvo cuidado de ellos en ese tiempo que duraron en el desierto. Ellos, aunque eran libres, seguían siendo esclavos en su interior y espiritualmente seguían siendo esclavos. ¿Por qué? Porque no habían sido libres, porque no habían tenido un encuentro genuino con el Señor. Eran fluctuantes, como dejándose llevar de cualquier doctrina, como dice la palabra. Eran como los cristianos de ahora, de hoy en día, muchos cristianos, y el pueblo de Dios está ahora, hoy en día, con una hipocresía tremenda. Que decimos ser cristianos, pero en realidad no lo somos. Simplemente somos cristianos cuando estamos sentados en la iglesia en un banco, pero desde que salimos de la iglesia somos otra cosa diferente delante de Dios. Estamos actuando como el pueblo de Israel. Y lamentablemente el Señor ha hecho con nosotros así como hizo con el pueblo de Israel. No ha suplido tanto, no ha hecho milagros, no ha estado ahí pendiente de nosotros, igual como hizo con el pueblo de Israel. Abrió el mar rojo para que ellos pudieran cruzar. Tantas cosas que hizo. Y sencillamente, cuando tardaba la respuesta del Señor, o cualquier cosa que no iba de acuerdo con su deseo carnal, culpaban a Dios de que eso le estaba pasando. Cuestionaban a Dios, aún ya recibiendo tanta misericordia de Dios y viendo del poder de Dios y recibiendo tanto del amor de Dios. Y incluso cuando Moisés subió al monte, era tan su hipocresía y era tan débil su fe y eran tan fluctuantes que ellos creían por lo que veían. Como muchos cristianos de hoy en día, si no vemos la promesa en el instante, yo oro hoy al Señor y yo quiero ver la promesa, la respuesta mañana. Yo oro hoy al Señor, yo quiero ver ya la respuesta en el mismo instante. Quizás yo oro en la mañana, quiero ver la respuesta en la noche. Así pasaba con el pueblo de Israel. No sabían esperar en el Señor y eran hipócritas. Y del labio decían amar al Señor, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Vivían en la carne, vivían siendo prisioneros interiormente en lo espiritual. Y por eso fue que cuando Moisés subió al monte y vieron que tardaba Moisés, ellos se desesperaron. Y junto con Aarón hicieron de las prendas, hicieron un becerro de oro para adorarlo. Ese era su Dios, el becerro de oro. ¿Por qué? Porque se desesperaron. Así mismito somos nosotros. Estamos bien con el Señor, estamos bien en la iglesia, pero en el momento de la desesperación ponemos cualquier cosa delante del Señor, cualquier Dios. Nos vamos y hacemos cosas abominables delante del Señor, como hizo el pueblo de Israel. Muchas veces por la desesperación nos llevamos el consejo del inconverso. Ejemplo, si la mujer tiene problemas con el esposo, por la desesperación, cuestiona a Dios y dice, ¿por qué, Señor, tú no me ayudas con mi esposo? Cuando yo te estoy fiel, cuando yo te sirvo, cuando yo te he orado tanto y te he clamado tanto por él. Pero lo que pasa es que ella quiere ver la respuesta en el momento. Entonces se desespera. Encuentra a alguien que la aconseja. Aconseja como mujer insensata, ¿verdad? Que la mal aconseja.
Y muchas veces nosotros pecamos, pero vamos a la iglesia haciéndonos los santos, haciéndole creer al pastor que estamos bien. Y muchas veces esa mujer en su desesperación, hasta llevándose de la mitad del mundo, consultan hasta divino, hasta brujo para que hacerle trabajo al esposo, para que el esposo se comporte como ella quiere. Pero el único que cambia y que transforma y que liberta es el Señor. Ningún brujo, nada. El único que cambia y que hace nacer de nuevo y transforma es el Señor. Por mucho que queramos hacer nosotras con nuestra capacidad humana, jamás se va a igualar al poder de Dios. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se desesperó al ver que Moisés no bajaba y empezaron a adorar al becerro. Así mismito ahora el pueblo de Dios está viviendo una hipocresía delante del Señor. Hay una hipocresía, hay una ceguera espiritual. Y te voy a leer aquí en Isaías capítulo 29, en el versículo 13. Y dice el Señor, hablando al pueblo de Israel: Decí pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado? O sea, dice el Señor que de labio lo honra, pero su corazón está lejos de él. Y que su mandamiento es un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. O sea, que ellos se olvidaron de la ley de Moisés, ellos se olvidaron de los mandamientos. Entonces ellos estaban honrándolo de boca, de labio. Cuando el Señor le daba maná, cuando el Señor le hacía milagros, ellos estaban honrándolo, igual que nosotros ahora, los cristianos. Cuando el Señor nos da, cuando el Señor nos bendice, lo estamos honrando. En la iglesia somos unos santurrones, en la iglesia eso es adorando al Señor, que ya la garganta se nos va a explotar, y que Dios es bueno, y que Dios esto. Pero muchas veces somos hipócritas, solamente de labios. Al llegar a la casa somos otra cosa, en el trabajo somos otra cosa, en la tienda somos otra cosa, en cualquier lugar que estemos afuera somos otra cosa, con nuestros hijos somos otra cosa, con nuestro esposo somos otra cosa, con las casadas con su esposo son otra cosa, las madres con los hijos son otra cosa, en la casa son otra cosa. Entonces, decimos tener temor del Señor, servirle al Señor, pero no guardamos sus estatutos, no le somos íntegros, no le somos fiel y actuamos como el pueblo de Israel. Actuamos como el pueblo de Israel, con hipocresía. Hoy en día, hasta los mismos predicadores, los mismos ministros, ellos buscando su ego, su yo, que el pueblo lo aplauda a ellos, que la palabra que ellos dan no es como que Dios se la da a ellos, sino que son ellos. Y todo es yo, y todo es yo. Y ahora el cristiano está viviendo un evangelio muy cómodo, un evangelio de hipocresía, con doble vida, creyendo que el Señor no ve nuestra forma de andar, nuestra forma de actuar en este camino. Entonces, así como el pueblo de Israel era malo agradecido con el Señor, decía malo de labios, pero no de corazón, vio todos los milagros del Señor, recibió todas las bendiciones del Señor, todos los milagros del Señor, vio las obras y los prodigios del Señor. Era el pueblo elegido de Dios. Así somos nosotros, nación santa, pueblo cogido de Dios. Y así mismo estamos actuando ahora. Como el pueblo de Israel actuó con el Señor, así mismo estamos actuando ahora. Y yo te invito hoy a que tú le abras tu corazón. Dice la palabra que un corazón humilde y humillado no desprecia a Dios. Y que sin hipocresía, que sea honesto, que sea sincero delante del Señor. Si tú quieres vivir una vida en el mundo, en la carne y una en el espíritu,
dice que la carne y el espíritu entre sí se oponen porque el agua y el aceite no pueden mezclarse. Entonces, si tú crees que no vas a servir al Señor del corazón, no aparentas, no vivas de apariencia, no vivas creyendo, aparentándose un cristiano, ensuciando el templo de Dios, pecando y parándote ahí a predicar, a cantar, engañando a los hermanos, el pastor, siendo cristiano de la secreta, como dice una película por ahí, cristiano de la secreta. Y así es que el mundo está viviendo hoy, el pueblo de Dios, con una hipocresía terrible. Y por eso es que muchas personas hoy no vienen a los pies de Cristo, porque están viendo que nosotros estamos viviendo como el pueblo de Israel. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? En la carne, de momento, de emoción. Si el Señor lo bendecía, ellos estaban bien con el Señor. Cuando el Señor le fallaba, o sea, el Señor no falla. Cuando el Señor lo ponía a esperar, porque el Señor sabía lo que había en su corazón. Él conocía el corazón de ellos. Cuando el Señor lo ponía a esperar, porque lo que ellos no entendían, el pueblo de Israel, que el Señor sabía todo lo que había en su corazón, porque Él conoce nuestro pensamiento antes que lo pensemos. Y Él también estaba probando la fe del pueblo de Israel. Por eso es que Él le dice en este versículo que de labio lo honraban a Él, pero su corazón estaba lejos de Él. Lo que pasa es que Él lo veía como nos ve a nosotros, aparentando ser cristiano, aparentando ser buenos siervos del Señor, viviendo una vida hipócrita, una doble vida delante de Él. Y Él ve todo eso. Lo que pasa que su misericordia y su amor es tan grande para con nosotros, así como lo fue para el pueblo de Israel, que aún Él sabiendo que eran hipócritas, que tenían una ceguera espiritual, una ceguera y una hipocresía para con Él, Él aún así lo bendecía. Él aún así le dio a Josué para que lo llevara a la tierra prometida, para que lo guiara a la tierra prometida. Aún así Él siguió coronando de favor al pueblo de Israel. Y aún así Él tiene misericordia con nosotros cuando no merecemos nada. Cuando no merecemos nada. Cuando a la primera prueba le reclamamos a Él y decimos, oh, para ese Dios que yo le sirvo. ¿Y dónde está el Dios que yo le sirvo? Cuando más lo necesita, no aparece. Aún así, Él tiene misericordia de nosotros. No quiero ser muy extensa el día de hoy. Solamente quiero decirte. El corazón. El Señor anda buscando un corazón semejante al de Él. El rey David pecó. Hizo atrocidades. Pecados grandes, mortales. Pero tenía un corazón conforme al de Dios. El Señor anda buscando un corazón sincero, que se humille delante de Él, que lo ame de verdad. Él anda buscando cristianos que se pongan en la brecha, que vivan en integridad, en santidad, que no tengan ceguera espiritual, que no digan de labio que lo aman, pero con su actitud niegan lo que acaban de decir. Que no digan de labio que lo aman, pero con su actitud con el hermano, con su actitud, con alrededor de testigos que tenemos, que es el mundo, actúan diferente. Dios quiere integridad, Dios quiere santidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Como creyentes que conocemos la palabra, sabemos y tenemos que entender que estamos viviendo tiempo profético, que estamos viviendo los últimos días, que estamos viviendo los últimos tiempos y que hoy más que nunca el Señor demanda integridad, demanda fidelidad, demanda santidad. Que si queremos ver su rostro, que si queremos verlo tal como es, que si queremos salvación, tenemos que dejar la hipocresía y de actuar como el pueblo de Israel.
Vamos a vivir en santidad. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser íntegros delante del Señor. Vamos a amarlo de labio, de corazón, con mi alma, con mi ser, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Que cada día yo pueda levantar manos santas hacia Él. Que cada día yo pueda glorificarlo a Él. Y Él pueda ver en mí esa sinceridad de corazón. Porque su palabra dice que Él es amor, pero fuego consumidor. Y no nos ha consumido el día de hoy, a ti, a mí, a este pueblo que nos llamamos pueblo de Él. Los evangélicos de hoy, Él no nos ha consumido por su amor y por su misericordia. Porque nosotros estamos haciendo ahora mismo peor que el pueblo de Israel. Porque nosotros, el pueblo de Israel, era emocional. Cuando el Señor no veían rápido la respuesta del Señor, ellos se desesperaban. Pero ellos estaban en un desierto. Nosotros no estamos en un desierto. Porque esas pruebas que tú llamas desierto, esa prueba que tú llamas desierto y que yo llamo desierto, no son nada para el desierto que pasó el pueblo de Israel. Esas pruebas son solamente enseñanza para hacernos crecer, para hacernos avanzar, para acrecentar nuestra fe, para, Señor, probar nuestra fe y ver hasta dónde nosotros llegamos, hasta dónde, hasta qué, en qué estado, tamaño, nuestra vida lo tenemos a Él, en qué estatura, hasta qué tú estás dispuesto a dar por Él. Como probó Abraham, como probó Abraham. Pero nosotros nos desesperamos en el momento y no lo entendemos y aún en la prueba Él se glorifica. Y cuando vemos que se glorifica en la prueba, que nos bendice aún en medio de la prueba, que aún en medio del desierto sacia nuestra sed, entonces ahí decimos, oh, pero yo tanto que me desesperé en esta prueba. Pues el pueblo de Israel estaba pasando en una prueba, aunque eso no, en un desierto, aunque eso no justifica la actitud del pueblo de Israel, porque ellos vieron demasiado milagro, demasiado prodigio de parte de Dios, y vieron el poder de Dios, y vieron la manifestación del amor de Dios para ellos. La vieron. Eso no más, al contrario. En ningún momento debieron ellos actuar así con el Señor. Pero ellos seguían siendo esclavos por dentro, porque ellos no habían conocido al Señor de verdad, solamente de labios, de oída. Por eso ellos actuaban con hipocresía. Ellos en verdad no se habían arrepentido de corazón en su espíritu, habían cadenas adentro. Pero tú y yo, que decimos que fuimos libres, que aceptamos al Señor aquel día, que levantamos las manos y aceptamos al Señor aquel día, no podemos seguir teniendo cadenas espirituales como el pueblo de Israel. No podemos seguir teniendo cadenas espirituales. Tú y yo tenemos que levantar manos santas todos los días. Que nuestra fe no sea fluctuante como la del pueblo de Israel. Que varíe de acuerdo a nuestra situación. Que cuando tarde la promesa de Dios, no vayamos a adorar a un becerro de oro por ahí afuera en el mundo. Que cuando tarde la promesa del Señor, no solamente vayamos a sentarnos en un banco allí vacío, sin sentir su presencia, sin adorarlo, sin orar, sin alabar, sin creer, sin tener fe, sin tener temor. Y aparentar que seguimos siendo lo mismo, que vivimos en santidad cuando no la vivimos. Cuando no la vivimos. Entonces, nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel. Nosotros no podemos seguir viviendo doble vida. Nosotros no podemos seguir viviendo hipócritamente delante del Señor. Y no podemos tener ceguera espiritual. El Señor nos ha llamado a servirle de corazón, a ser libre. Cuando te entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos libertó de toda esa atadura del mundo. Entonces no podemos vivir la doble vida delante del Señor. Porque dice su palabra que no podemos amar a dos señores. Porque amaremos más a uno que al otro. Y la carne y el espíritu no pueden estar juntas. Porque no podemos servir al Señor y servir al mundo. El pueblo de Israel actuó emocionalmente. Pero tú y yo tenemos las palabras que nos habla a diario. El Señor nos habla a diario.
Y tú y yo hemos sido libres. Y si decimos que hemos sido libres espiritualmente, si decimos que hemos sido libres, no podemos seguir actuando como el pueblo de Israel. Y lamentablemente, Cristo va a venir y va a encontrar su pueblo viviendo doble vida, con hipocresía, con ceguera espiritual, como el pueblo de Israel. Yo te digo hoy, alinea tu vida con el Señor. No seamos como el pueblo de Israel. Seamos íntegros delante de Dios. Vivamos en santidad, por dentro, por fuera. En santidad, por dentro y por fuera. Que toda nuestra vida sea un holocausto para Él. Que la misma que yo soy en el templo, sea la misma en el trabajo, sea la misma aquí, sea la misma en el supermercado. Que si yo digo adorar a Dios y yo digo servirle a Dios y yo digo que el Señor me libertó de mi cadena, yo no lo diga de labio, sino de alma, de corazón, con todo mi ser, con todo lo que soy. Que el día que tarde la promesa del Señor o la bendición del Señor o esa petición que tú tienes, yo tengo petición que tengo años pidiéndola, el Señor no me la ha dado. Pero no por eso yo voy a ser como el pueblo de Israel. Y me voy a desesperar. Y voy a coger al mundo a adorar un becerro de oro. No. Yo tengo que esperar, como dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Yo tengo que esperar pacientemente en Él. ¿Por qué? Porque el Señor conoce mi corazón y sabe si yo le estoy siendo íntegra, si yo le estoy siendo fiel, o si soy hipócrita, o si tengo ceguera espiritual. Y no solamente por eso, porque mi Señor, mi Rey, y tu Señor y tu Rey, demandas sinceridad, integridad, fidelidad. Porque Él es fiel con nosotros, aun cuando nosotros le somos infieles. Que le robamos el tiempo, le robamos todo. Y Él continúa siendo fiel con nosotros. Y simplemente por esa salvación que Él nos ha dado, por esa vida que vivimos ahora, llena de gozo, llena de paz, que no era la que vivíamos en el mundo, donde todo nos afligía, donde creíamos que los vicios nos iban a sacar del problema. Por esa salvación, por esa cruz en el Calvario que derramó su sangre, por esa muerte en la cruz del Calvario y por esa vida nueva que Él nos ha dado ahora, es que debemos cada día vivir en santidad y alinear nuestra vida y agradecer y no ser hipócrita, ser íntegro, ser de una sola pieza, no vivir doble vida. Si de verdad dices amar al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Recuerda, Cristo viene pronto. Cristo está casi aquí. Todo esto que estamos viendo no es casualidad. No es que está pasando porque va a pasar. Está escrito en su palabra. Y peores cosas vendrán. Pero tú y yo tenemos que mantenernos fijados en la meta que es Cristo Jesús. Sin mirar ni atrás, ni al lado, ni adelante, ni atrás, ni adelante, ni atrás, ni al lado. Siempre fijarnos ahí a la meta que es Cristo Jesús. Si queremos verlo tal como es. Si queremos salvar nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Y la paz de Cristo te acompañe. Bendiciones.